Nos gusta en Cruzando Fronteras cuidar de una manera especial este programa anual que dedicamos al Triduo Pascual. Siempre solemos entrevistar a alguien relacionado con la espiritualidad. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Carlos María Antúnez, un monje del monasterio de Santa María de Sobrado en Galicia. Con Carlos María vamos a ir tratando los diferentes días de este misterio pascual, de adentrarnos en el jueves, en el viernes, en el sábado santo, en la vigilia y sobre todo en el domingo de resurrección. Carlos María va a aproximarnos al misterio a través de sus reflexiones, de su mirada contemplativa, serena, próxima al Señor. Qué alegría nuevamente contar en nuestro programa con Carlos María Antúnez. Carlos María, bienvenido a Cruzando Fronteras. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto que estoy aquí. La última vez hablamos de tu libro O Noche que guiaste, que está editado en español en la editorial Salterre. Y ahora mismo acaba de ser editado aquí en Italia con el título Vulnerabilità Terra dell'Incontro en ediciones Quicaión, que es las ediciones del monasterio de Bosé. Bueno, es una buena señal que este libro esté sobre todo siendo leído, ¿no, Carlos María? Sí, bueno, pues me alegra mucho esta última edición en italiano que tiene días. Y bueno, sí, pues como autor, pues me alegro que haya este interés y que, bueno, espero que en Italia, como pasó en España y también en Portugal, pues espero que haya una buena recepción y bueno, lo principal, que la gente pues pueda sentir que el libro les ayuda y que a profundizar en su experiencia de fe. Eso es lo más importante. Carlos María, vamos a hablar en esta entrevista del Triduo Pascual. Tú sueles decir que Dios es un Dios que transita por nuestros caminos, un Dios que está metido en la vida concreta, como lo hace Jesús, un Dios que hace suyo nuestro dolor, nuestra fragilidad. Es un Dios vulnerable que en Cristo resucitado conserva también sus llagas. En el Triduo Pascual, ¿cómo nos ayuda a entender nuestra propia fragilidad el hecho de que el resucitado lleve todavía las marcas del dolor? Eso es un hecho, un dato muy interesante que está en el Evangelio. Lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan, cuando Tomás pues, quiere tocar. Es muy curiosa la actitud de Tomás, porque para Tomás la verdad de la resurrección, si esa persona que los demás han encontrado, si es Jesús, pues para Tomás es claro, pienso que más claro que para nosotros, para Tomás es claro que esa persona tiene que conservar las marcas de la pasión, tiene que conservar las llagas de la pasión. Y esto es un dato muy interesante porque, y que, bueno, que también podemos verificar en la iconografía del resucitado. Este dato significa que, bueno, significa que nuestras heridas, nuestras llagas, todos tenemos heridas, eh, son preciosas, que no son para borrar, no son para desaparecer. Llama mucho a la atención que Cristo, Jesús, que pasa para la plenitud de la vida con la resurrección, conserva sus llagas. Y eso significa que la vida misma, esas señales en el cuerpo de Jesús son las señales del amor, de una vida donada hasta el fin, hasta el final. Y, o sea, en las llagas de Jesús ya está inscrita, ya están inscritos el amor y la vida.
nosotros sería una pérdida inmensa si nosotros, si pudiéramos hacer desaparecer, como nos gustaría muchas veces, nuestras heridas, porque hay una sabiduría que nos humaniza, ah, que, que nos pone en contacto con nuestra fragilidad, que nos abra a los demás, que nos abra a Dios. O sea que nuestras heridas son muy importantes. Déjame solo decir que un comentario que San Bernardo hace sobre las llagas del resucitado. En un sermón al cantar, sobre el cantar de los cantares, San Bernardo dice que a través de la llaga, fundamentalmente la llaga del lado, del corazón, que a través de esa llaga, de esa apertura, nosotros podemos contemplar el corazón misericordioso de Jesús. Y creo que nuestras propias heridas, cuando las asumimos y cuando permitimos que el proceso de liberación, de curación se haga en nosotros precisamente a partir de lo que está herido, cuando lo acogemos con amor, cuando lo cuidamos, también a través de ese proceso, nuestro corazón de piedra, tantas veces que es un corazón duro, como dice el profeta, nuestro corazón de piedra se transforma en un corazón de carne, en un corazón misericordioso. O sea, las llagas son muy importantes en la vida de Jesús y en nuestras vidas y no pueden desaparecer con la resurrección. ¿Y qué imagen de Dios se nos cae cuando contemplamos precisamente esas heridas? Pues se cae la imagen de un Dios mago, de un Dios que lo soluciona todo, como si fuera pura magia. No, Dios como lo conocemos a partir de Jesús, lo que conocemos de Dios a partir de Jesús, es un Dios humano, humanizado, ah, que hace con nosotros procesos humanos. Lo que Dios hace con nosotros es humanizarnos. La divinización, que es un término tan querido en la espiritualidad oriental, la divinización a la cual todos nosotros estamos llamados, la divinización coincide con la humanización. Y ahí no hay magia, ahí hay vida, ahí hay carne, hay sangre, hay dolor, hay alegría, hay fiesta, ahí hay procesos humanos. O sea que eh, un Dios resucitado que conserva las llagas, es un Dios humanizado, capaz de acoger toda nuestra humanidad con todo lo que somos. Y ahí cae todas las imágenes del Dios, de las soluciones fáciles, de la magia, del espectacular. Eso no tiene nada que ver con el Dios de Jesucristo. ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces aceptar a un Dios vulnerable? Dios se hace vulnerable en la persona de Jesús, precisamente para acercarse a nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una condición del humano. Jesús se hace hombre, entonces necesariamente como hombre es un ser vulnerable y lo vemos en toda su vida. En el Evangelio de la Samaritana, por ejemplo, vemos que Jesús se acerca a la samaritana diciendo, tengo sed, dame de beber, dame de beber. Esto, aquí está un ejemplo interesante, ¿no? Que lo ilustra muy bien. O sea, Dios se acerca a nosotros mendigando, se acerca a nosotros manifestando su vulnerabilidad. Y es eso que nos permite acogerle, acoger su palabra de vida, acoger su amor y sentir que Él es uno de nosotros. Vivimos el triduo pascual como un proceso humano, como un proceso espiritual. Más que 3 días, el triduo parece un único movimiento interior.
¿Qué frontera nos hace cruzar como creyentes y como personas? Bueno, los 3 días son simbólicos fundamentalmente, ¿no? Bueno, tiene también su organización litúrgica. Evidentemente que la Pascua, lo que celebramos, la Pascua de Jesús, eh, es un proceso más largo que, bueno, históricamente a partir de las escrituras lo situamos en esos 3 días, pero esos 3 días son una síntesis, ¿no? Em, Porque en el Triduo Pascual nosotros celebramos la Pascua de Jesús, pero lo más interesante es celebrar nuestra Pascua en la Pascua de Jesús. Y eso, nuestra Pascua es un proceso lento, largo. Nuestro paso a la liberación es algo que se hace continuadamente, que tiene momentos que son más fuertes. Y cuando me hablas de frontera, de lo que ocurre ahí, pues la frontera, el paso, me gusta más la idea del paso, ¿no? La idea de la travesía. Eh, Hay una sabiduría que está inscrita en la Pascua, que es la sabiduría de la travesía, ¿no? Son atravesar. Atravesar es un proceso muy humano, a veces muy lento, eh, pero que nos lleva desde la desesperación, desde el fracaso, desde el dolor, desde la muerte, todo esto que estoy diciendo que simboliza la muerte, hasta la vida, hasta la liberación, hasta la plenitud. Y volvemos a las llagas, ¿no? Que permanecen. En todo eso que experimentamos como signos de muerte, ya está ahí inscrita la vida, ya está ahí inscrita la liberación. Necesitamos darnos tiempo y dar tiempo a la gracia de Dios para que con su amor, porque el motor, dejadme decir así, el motor de la Pascua es el amor, el motor de esta travesía es el amor que resucita a Jesús. Eh, entonces esta frontera que decías, pues es una frontera en síntesis de la muerte a la vida. ¿Y qué riesgo corremos si vivimos el triduo solo como una secuencia de ritos? Bueno, como, como toda la liturgia, como decía hace poco, lo interesante es que los ritos celebrados nos ayuden en nuestros propios procesos personales, ¿no? Que la Pascua de Jesús, como decía, ilumine nuestra Pascua. Como toda la liturgia, no solo el Triduo Pascual, la liturgia deja de tener sentido o nos aburre, nos cansamos, porque cuando es algo a que asistimos un poco desde el exterior, como si fuera algo que no tocara la vida, como si no fuera la expresión de nuestra propia vida. Cuando nos sumergimos en la liturgia, cuando eso que estamos celebrando, participando, lo hacemos nuestro, dejamos que toque nuestro corazón, nuestra vida, eh, entonces ahí todo se ilumina, ¿no? Ahí los ritos adquieren todo su sentido. Y eso es lo importante también en el Triduo Pascual. No vamos a asistir a nada, vamos, vamos a dejar iluminar nuestra propia vida desde los acontecimientos centrales en la vida de Jesús. ¿Podríamos decir que el triduo ilumina también los procesos de crisis, los duelos y la transformación de la vida humana? No, claro, evidentemente, o sea, ese es el objetivo. Eh, em,
Los 3 días del Triduo, como decía hace poco, son una síntesis, ¿no? Pero nosotros, los cristianos, somos seres pascuales. O sea, la Pascua es el movimiento propio de la vida. Y no solo los cristianos, déjame decir, yo creo que la Pascua es el movimiento propio de la vida humana. Si nos abrimos a eso, siempre estamos pasando de la muerte a la vida. Siempre estamos caminando hacia una plenitud. Siempre nos estamos liberando. Ah, Siempre estamos descubriendo la fuerza de la luz en medio de la noche. Siempre estamos descubriendo la alegría en medio de la tristeza, del dolor. Y eso ocurre, eso no es obra nuestra. Eso es un don de Dios, es lo que llamamos la gracia de Dios, que irrumpe nuestras vidas como un don absolutamente gratuito. Em, y ese es el don de Dios, esa es la salvación. Es que cuando abrazamos nuestra vida tal como es, y la ponemos en manos de Dios, cuando nos abrimos a su presencia, a su amor, este es el verdadero milagro. El milagro es la presencia de la vida en medio de la muerte, del consuelo en medio de la tristeza, de la luz en medio de la noche, del sentido en medio del sinsentido. Es esto que, es esto en el fondo, es esto que vincula nuestra vida a Dios a través de una gratitud profunda, porque sabemos que somos salvados, que somos liberados, que somos amados. Pase lo que pase, pase lo que pase en nuestra vida, sea lo que sea que haya ocurrido, no hay nada, absolutamente nada en la vida de los seres humanos sobre el cual Dios no tenga una mirada de amor y de liberación. Y esto es una buena noticia para todos los hombres, para todas las mujeres. Este es el sentido profundo de la Pascua. Carlos María, tenemos ya preparada la pregunta sorpresa de este programa que te la va a hacer Poldo Antolín, religioso de los Sagrados Corazones y ahora maestro de novicio de la provincia ibérica. Le escuchamos. Hola Carlos María, no nos conocemos, bueno, yo a ti un poquito sí por haber leído en el libro O Noche que Guiaste, que me lo recomendaron por muchos sitios y te lo quiero agradecer por el bien tan grande que hace. Digo que se te conoce porque son libros que uno intuye un poco, ¿no?, el interior del escritor y bueno, muchas gracias por compartirlo y no sé, yo he sintonizado mucho la verdad con él. Estamos aquí en Segovia precisamente, que ese título, verdad, es de San Juan de la Cruz, donde él está aquí enterrado, pero nos encontramos en el monasterio de Santa María del Parral y como ha dicho Fernando que el programa va sobre el Triduo Pascual, yo recuerdo que en el mes de ejercicio San Ignacio pone una contemplación sobre con María contemplando juntamente toda la pasión. Entonces mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo María, que estuvo silenciosamente pero presente, ¿no?, en esos momentos hasta el final, cómo María puede enseñarnos a vivir el Triduo Pascual? Muchas gracias. Muchas gracias, Poldo. Pues muchas gracias por tu comentario. Me alegra mucho lo que has compartido, lo que dices sobre el libro. Y, y intentando contestar a tu pregunta sobre María en este proceso pascual, em, yo diría dos cosas. Una que me parece muy interesante es que nos recordamos, o al menos yo me recuerdo, de María fundamentalmente asociada al momento de la concepción de Jesús,
de su nacimiento a la visitación a su prima Isabel. Esto es lo que para mí, y creo que para la mayoría de nosotros siempre está más presente. Y lo que me parece muy, muy interesante es que la mujer que da la vida, que comunica la vida, que acepta la llamada de Dios para generar vida, está presente cuando esa vida desaparece. O al menos aparentemente esa vida, o al menos en su recorrido histórico, esa vida está terminando. O sea, María está vinculada no solo al nacimiento de la vida, pero también cuando la vida, y ese también es un momento de fragilidad del nacimiento, pero hay todavía una promesa delante de un nacimiento. Pero ¿cuál es la promesa que hay delante de un crucificado? Y María está ahí, está ahí. O sea que, mm, y Jesús dice a Juan, es el testimonio que tenemos más evidente en el Evangelio, es en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice a María, pues aquí está tu hijo, el discípulo amado Juan, aquí está tu madre. Y a partir de ese momento, dice el Evangelio, Juan la recibe en su casa. O sea que es una invitación a que cada uno de nosotros también reciba María como madre y María en su casa como maestra de vida, de una vida bajo la mirada de Dios, eh, hasta, hasta incluso también hasta el momento de la muerte, cuando parece que no hay ninguna esperanza, que no hay ninguna promesa, pero ahí está de pie, ahí está. Y la segunda cosa que quería decir sobre tu pregunta como respuesta es que hay una expresión muy bonita del Papa Benedicto XVI comentando este momento en la vida de María y de Jesús. Y el Papa Benedicto XVI dice: María es en este momento la esperanza invencible. Aparentemente no hay ninguna promesa, parece que todo se acaba en el dolor máximo, la pérdida de su hijo, y ella está ahí como la esperanza invencible. ¿Y por qué? Porque María contempla la vida desde el misterio de Dios. O sea, María ya había entregado su vida a Dios, ella todo lo meditaba en su corazón y ella lo contempla todo desde el misterio de Dios. Y desde el misterio de Dios, la muerte no tiene la última palabra. Y creo que cerca, junto de la cruz, es esto que María nos enseña. Y nos enseña cuando nosotros estamos ahí también. Nosotros estamos delante del dolor sin sentido, delante de la desesperación, delante de la noche que parece completa, donde no hay ninguna señal de luz. Pues ahí está María como la esperanza invencible, para decirnos: espera, permanece, abre tu corazón, la luz viene, es la vida que tiene la última palabra, siempre. Agradecemos a Poldo Antolín nuevamente esta colaboración con el programa y vamos a entrar ya en el Jueves Santo viéndolo desde la fraternidad, desde la precariedad. En la última cena celebramos la fraternidad. Esto no es una teoría bonita, sino que es la gran tarea de la vida, posible solo cuando reconocemos nuestra precariedad. ¿Cómo vivir, Carlos María, un Jueves Santo
que no sea solo un rito externo, sino un verdadero ejercicio de hospitalidad para las vidas rotas de los demás. Bajo la luz del momento que estamos viviendo en el mundo, donde la paz está tan amenazada, me parece muy fuerte este mensaje del Jueves Santo, el día de la fraternidad, el día del mandamiento nuevo, el día de la institución de la Eucaristía. Jesús es un condenado a la muerte. Aquí hay una violencia extrema. Jesús es un condenado a la muerte. Y Jesús transforma, no por magia, como decía, pero por puro amor. Jesús transforma un asesinato en un banquete. Y en un banquete donde hay lugar para todos, incluso para los asesinos. Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. O sea que este banquete, y si nos acordamos del banquete en el Evangelio, es un banquete para todos, cuando Jesús dice a sus discípulos, pues ir por las calles y a buscar todos, ¿no? Los cojos, los enfermos, los ciegos, los que no tienen sitio en ninguna parte. Pues el banquete es para todos, pero empezando por estos, ¿no? Esto es la Pascua. Esto está presente en el sacramento de la Eucaristía. O sea, un gesto de odio y de violencia extremos se transforman en un banquete, en una fiesta de la fraternidad. Esto, y Jesús lo toma. O sea, es verdad que él es un condenado, está condenado a la muerte, pero Jesús también dice en el Evangelio, mi vida nadie me la quita, soy yo que la doy. Y ahí tenemos la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada. No, yo hago de un crimen, de un asesinato, yo hago un banquete, un gesto de amor, de inclusión para todos, de paz, de acogida, de fraternidad. Um, um, y esto es fundamentalmente lo que nosotros celebramos en el Jueves Santo. El Jueves Santo anticipa sacramentalmente en la Eucaristía todo lo que vamos a celebrar a lo largo del tridos. El misterio de la Pascua está presente sacramentalmente en la Eucaristía. Y esto es muy fuerte. O sea, nosotros en la Eucaristía nos alimentamos de una vida que ha sido condenada a la muerte, pero que hace de esa condena un gesto de amor, un banquete donde todos tenemos lugar, empezando por los más pobres. Y bueno, es una comida, la Eucaristía es una comida para pobres, ¿no? Es un banquete para pobres. Y por eso nosotros no estamos en la Eucaristía por mérito, estamos en la Eucaristía por pura gracia de Dios. Recibimos la vida de Jesús por pura gracia. Y sabemos todos que somos tan frágiles. Y claro, desde esa pequeñez, desde esa conciencia de nuestra pequeñez y de nuestra fragilidad, solo podemos mirar a los demás como hermanos y como hermanas, frágiles como nosotros, con quien nos alegra muchísimo sentarnos en este banquete, en esta mesa. Es esta fiesta
que debería esta fiesta de los pobres, donde celebramos la Pascua en nuestras vidas, donde celebramos nuestra salvación, nuestra liberación. Es esto que debería estar y que está presente o que debería estar en cada celebración de la Eucaristía. No es una vez más, no es un ritual externo, es la celebración del amor de Dios por nosotros, que se hace nuestra vida, nuestro alimento, que nos cuida, que nos sana, que nos libera. Es la alegría más grande de nuestra vida, lo que celebramos en la Eucaristía. Y no es una cosa individual, lo hacemos como comunidad, lo hacemos como fraternidad, porque pertenecemos a una, a una humanidad herida, somos todos miembros de esta humanidad herida, y nuestra vocación es vivir como hermanos y hermanas, no unos contra los otros, porque todos somos igualmente frágiles y todos somos igualmente amados, y es eso que nos hace hermanos. Acabas de hablar nuevamente de la fragilidad. ¿Qué crees que nos cuesta más hoy? ¿Amar o dejarnos amar en nuestra fragilidad? Las dos cosas están conectadas, pero bueno, siempre mm, que no se deja amar, que no se deja encontrar como un mendigo, como un necesitado, eh, no puede amar, que no se deja amar, no puede amar. Y creo que nos cuesta más a todos dejarnos amar, porque eso pone a desnudo nuestra fragilidad, como decías, nuestra pequeñez, nuestra indigencia, pero es eso que convierte el corazón. Si no nos dejamos amar en nuestra indigencia, si no nos dejamos coger de la mano, si no nos dejamos coger por los brazos de Dios, eh, siempre estaremos, perdón, mirando a los demás desde arriba, eh, como si la fuerza viera de nosotros, como si la capacidad de amor viniera de nosotros, de nuestro ego, de nuestra imagen, de nuestro poder. No. Eh, la capacidad de amar viene de abajo, viene de la fragilidad, viene de la indigencia, viene de la mendicidad. Es eso que rompe nuestro corazón de piedra. Es eso que nos humaniza y que nos hace capaces de amar. O sea, cuando solo somos personas que solo somos capaces de dar, pero no somos capaces de acoger, de recibir, entonces no estamos dando nada. Lo que estamos haciendo es promocionándonos, imponiéndonos, eh, viviendo completamente desde nuestro ego y lo que no estamos dando nada a nadie. Parece que estamos dando, pero estamos utilizando a los demás en nuestro beneficio. Solo desde abajo podemos dar, servir, cuidar, amar, solo desde nuestra pequeñez. Claro, desde ese abajo del que estás hablando ahora se entiende muy bien también el gesto del lavatorio de los pies. ¿Qué significa lavarse los pies mutuamente en comunidades heridas? Bueno, nosotros vemos a Jesús, o lo podemos imaginar fácilmente, arrodillado a los pies de los apóstoles, lavándoles los pies. Eh, el maestro, como dice el Evangelio, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, el maestro sirviendo al discípulo. No he venido para ser servido, sino para servir. Ah, el lavatorio de los pies es lo mismo que la cruz, es lo mismo que la Eucaristía. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada. Es
además, en el Evangelio de Juan no aparece esto del pan y del vino, no aparece así, lo que aparece es el lavatorio de los pies, porque es un gesto sinónimo, es la vida entregada, es la vida entregada de Jesús. O sea, la alegría de la vida, si quieres, como estamos hablando de la Pascua, la resurrección de la vida es servir. La resurrección de la vida no es conservarla para sí mismo, es donarla, es ponerse a los servicios de los demás. Eso es la resurrección, o sea, eso es porque es el amor, porque es el servicio, porque es la alegría. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundante. O sea que Jesús desde abajo, recuperando la imagen, desde abajo, eh, desde la pequeñez, desde el servicio, cuida, da la vida. Y esto para todos. O sea, lo que decía, solo desde abajo podemos amar, podemos dar, podemos servir, em, podemos dar vida. Y eso que Jesús hace en el lavatorio de los pies. Si todos nos acordamos bien, porque es una excelente actualización, todos nos recordamos bien de cuando el Papa Francisco, que el jueves por la tarde siempre iba a una cárcel, o sea, y es un gesto fantástico, porque diciendo, mira, tú que estás aquí condenado, al mejor abandonado por tu familia, que la sociedad te mira un poco, te mira con desconfianza porque eres un criminoso, porque aquí está Jesús dando la vida por ti, liberándote, salvándote. Aquí está. Y el Papa, en nombre de Jesús, pero puede ser cualquiera de nosotros. El lavatorio de los pies también es un símbolo. O sea que eh, yo cuando me pongo al servicio de los demás, cuando cuido de las heridas de los demás, eso también es el lavatorio de los pies. Cuando yo miro a una persona, cuando miro a una persona, por más enferma que esté, por más abandonada que se sienta, cuando yo la miro con amor, eh, y le transmito, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Como Jesús hizo, por ejemplo, con la mujer adúltera. Es otra forma, es otra forma, es otro lavatorio de los pies, es lo mismo, ¿no? Como dice el Evangelio de la mujer adúltera, Jesús se bajó, ¿no? O sea, se puso al nivel, se puso, se miró desde abajo. Eh, cuando nosotros, por eso las heridas son tan importantes en nuestra vida. Solo una persona herida sabe sanar. Eh, creo que tú a lo mejor te acordarás mejor que yo, pero eh, Henry Nouwen, ¿no? Que tiene un libro que se llama El curador herido, ¿no? Creo que es así, ¿no? Pues es esto. O sea, la persona herida puede sanar, puede transmitir vida. Es eso que Jesús hace con nosotros. Hace la cruz, hace la Eucaristía, hace el lavatorio de los pies. El herido, el condenado, da vida, resucita a los demás, integra a los demás en el banquete. Y seguimos avanzando en este tríodo pascual, ahora centrándonos en el Viernes Santo, la noche que guía. El Viernes Santo, que es el día del gran silencio y también de la aparente derrota. El desierto y la noche como lugares de encuentro, siguiendo a San Juan de la Cruz. ¿Cómo puede, Carlos María, ese agujero de la cruz, el desamparo, las preguntas sin respuesta, convertirse paradójicamente en una apertura para que entre la gracia de Dios? Pues porque la gracia de Dios entra cuando nosotros no podemos. Hasta que nosotros creemos que podemos salvarnos, que podemos liberarnos, que lo tenemos todo en nuestra mano,
Pensamos que tenemos la luz y estamos en la noche más cerrada. Pensamos que tenemos la vida y al final estamos absolutamente muertos, porque estamos autocentrados. La vida no circula, solo contamos con nosotros, nos pensamos autosuficientes. Esto es lo peor que nos puede ocurrir y que nos ocurre de hecho, porque tenemos esta tentación de ser como dioses, ¿no? Que lo tienen todo, que lo pueden todo, que lo dominan todo, que lo controlan todo. Es una tentación que nos pasa a todos. Y ahí, eh, pues, eh, cuando yo pienso que lo controlo y que lo tengo todo, no hay espacio para Dios en mi vida. O sea, esto es una paradoja. Yo pienso que estoy en la luz, pero estoy en la plena oscuridad. Nosotros solo nos desesperamos cuando pensamos que somos nosotros que nos salvamos. Solo nos desesperamos ahí. Si en la más grande de las dificultades o del dolor, si yo me abro, termina la desesperación. Termina la desesperación. ¿Por qué? Porque se me abro espacio para que entre la gracia de Dios. O sea, que no tengamos el problema, por decirlo de alguna forma, el problema en nuestra vida es pensar que podemos salvarnos, es pensar que tenemos las soluciones, es pensar que podemos liberarnos, es pensar que lo controlamos todos. Eso es una desgracia. Eso nos conduce necesariamente a la desesperación, a un callejón sin salida. Podemos vivir un momento de gran dificultad y vivimos, todos pasamos por momentos difíciles, pero si nos abrimos, pues ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está la gracia de Dios. Déjame que diga en este momento porque siempre me recuerda esto, ¿no? El que le llamamos buen ladrón, ¿no? Está ahí crucificado. Me encanta este paso del Evangelio. Está ahí. Están dos, dice el Evangelio, eh, y uno está cerrado. Uno no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, incluso dice a Jesús, pues si bajaras, si nos liberaras, si... Bueno, pero otro, el que llamamos buen ladrón, el bueno, al menos el que tiene una inteligencia espiritual, el que tiene una inteligencia de la fe, es muy interesante. Un ladrón está siendo crucificado y asume, bueno, nosotros estamos sufriendo el castigo que merecemos, ¿no? Pero Jesús, acuérdate de mí en tu reino. O sea, está siendo condenado, va a morir, pero se abre, se abre, se asume como un mendigo. Acuérdate de mí, que soy un miserable, que soy un ladrón, que estoy aquí condenado. Eh, acuérdate de mí. ¿Qué le contesta Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Es curioso, ¿no? Aquí no hay ningún purgatorio. No hay ningún purgatorio, aquí no hay necesidad de ninguna indulgencia plenaria. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Esto es la expresión máxima de la gracia en la vida de un pobre desgraciado que está ahí y que esto es la Pascua en su plenitud, ¿no? ¿Y por qué? Porque este hombre puede decir esto a Jesús. Porque Jesús está a su lado, pequeño como él, condenado como él, en una situación tan miserable como la suya. Es por eso que este ladrón le puede dirigir esta palabra.
Eh, o sea, es la, la cercanía de Jesús, ¿no? Jesús está donde nadie quiere estar, está con los últimos, para que también los últimos tengan la vida. Y ahí está un ejemplo claro de, de un acontecimiento pascual pleno en este diálogo. O sea que la muerte, la condena, el fracaso, el dolor, eh, cuando nos abrimos, la luz viene. Y esta es la buena noticia. La salvación viene, no falla, viene. Puede que no sea en el momento que estamos, pero viene, viene. El amor de Dios, la promesa de Dios no falla. ¿Y existe el riesgo de huir de la cruz con explicaciones rápidas? Eh, Estamos en el mundo de la velocidad y lo que lo queremos todo muy rápido y todo, bueno, lo que decía al inicio, ¿no? De la magia, de la... No, es muy importante para humanizarnos, para divinizarnos, es muy importante asumir la lentitud de los procesos humanos. Mm, Es verdad que para este buen ladrón fue una cosa inmediata, ¿no? Ahí en ese momento, pero como decía, nosotros, la Pascua nos enseña la sabiduría de la travesía. Y esto hay acontecimientos en nuestra vida que pueden necesitar, que necesitan de procesos largos. Llegar a una situación de perdón, de reconciliación, son Pascuas a veces muy largas, de encontrar un sentido para la existencia, de asumir una enfermedad. Son Pascuas a veces muy largas, pero si lo vivimos, o sea, lo que quiero decir es que la Pascua no es solo el resultado final, para decirlo de alguna forma, ¿no? La Pascua es el proceso. Y el proceso, el camino ya es alegría. La travesía ya es alegría. Eh, no es solo el momento de la llegada, ¿no? Eh, es la travesía. Mm, es necesario respetar la lentitud de nuestros procesos y acogerlos con amor y celebrarlos. Dios no está solo al final del proceso, Dios está siempre, también acompañándonos en nuestro proceso, en nuestra travesía. Eso, eh, ahí se consolida o se puede consolidar una historia muy bonita de amor y de relación en nuestra espera, en nuestra confianza. Si todo es instantáneo, ¿para qué la espera? ¿Para qué la confianza? ¿Para qué la esperanza? No tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es muy importante para humanizarnos, para fortalecer la relación. El camino es muy bonito en nuestras vidas, no solo la llegada. Y por ejemplo, los que peregrinan a Santiago de Compostela lo dicen muchas veces, ¿no? No es solo el momento de la llegada, el camino es muy importante. El camino pascual es muy importante. No es solo la mañana de la resurrección, del domingo, de la resurrección. No es solo ese momento que es importante. El camino ya es vida. No llegamos al final, pero ya es vida el camino. ¿Y qué decirle a quien vive su propio Viernes Santo y siente que Dios calla? Pues a veces es mejor no decirle nada. Es mejor estar ahí, simplemente estar ahí. Ser compañía, ¿no? O sea, nosotros, mm, por eso decía, hay que vivirlo desde abajo. Eh, Hay personas que pasan por situaciones muy dolorosas que yo no conozco. Es una violencia. A veces, en nombre de Dios, hacemos violencia cuando presentamos soluciones fáciles. Eh,
a personas que están viviendo situaciones muy difíciles y que necesitan de tiempo. Es necesario respetar ese tiempo. Lo importante es manifestar a esa persona que está acompañada. Soy solidario contigo, estoy contigo, estoy contigo. Y cuando estamos con alguien, eh, eso es un gesto de amor, es cuando estamos con alguien lado a lado, eh, eso transmite vida, eso transmite fuerza. Lo que decía hace poco de María, ¿no? La esperanza invencible. Ahí está. No abrió la boca. No sabemos de nada que haya dicho junto de la cruz. No ha dicho nada. Pero ahí está la esperanza invencible. Creo que podemos estar al lado de los demás en esta actitud de la esperanza invencible. Desde la experiencia que yo tengo, si yo tengo una experiencia de Dios, del amor de Dios, de la salvación, de la liberación de Dios, entonces yo sé que el día de la luz va a llegar a la vida de esta persona, pero no puedo imponérselo. Estoy ahí a su lado, respetando el proceso. Respetar el proceso forma parte del amor, forma parte de la luz, forma parte de la comunicación de la vida. A veces es eso, estar solo al lado, estar con las personas, hacer una llamada, preguntar cómo estás, visitar, disponerse a escuchar, a veces a escuchar su rabia, su cólera, su indignación con lo que está viviendo y aceptar eso con tranquilidad. Pues con esta tranquilidad, con esta paz, seguimos avanzando en nuestro triduo y llegamos al Sábado Santo, el silencio como espacio de gestación. Solemos huir del vacío y también solemos huir del silencio, buscando siempre llenar el tiempo. En este Sábado Santo de espera, ¿qué tiene que decirnos ese silencio creativo que tú defines como una experiencia casi revolucionaria para que pueda nacer algo realmente nuevo en nuestra vida? Em, el silencio es un espacio creativo. El silencio es un espacio donde yo callo mis respuestas automáticas, inmediatas, eh, y si callo mis respuestas automáticas y inmediatas, yo pierdo el protagonismo. Eh, yo espero una otra respuesta. Yo espero una otra palabra. Eh, entonces, el silencio es un espacio que da lugar al otro y que da lugar a Dios en mi vida. Dejar Dios ser Dios. Dejar que sea Él que hable. Saber esperar en silencio es muy importante porque es la actitud del discípulo, el que espera la palabra del maestro. Es la actitud del que el discípulo sabe que no tiene la respuesta. La espera. Y eso es un espacio, el silencio, en que damos lugar a otro, damos lugar a Dios. Y por eso es el espacio de la creatividad más grande, porque eh, no hay nadie más creativo que Dios. Eh, no hay nadie que pueda sorprendernos más que Dios. Nosotros sabemos un poquito de Dios. Hablamos mucho de Dios, pero sabemos un poquito de Dios. Y lo bello es que eh, cuando nos abrimos, siempre somos sorprendidos.
tú tienes esa experiencia, nosotros tenemos esta experiencia de que cuando nosotros no imponemos nuestra respuesta y damos espacio para la respuesta de Dios, para la palabra de Dios, somos sorprendidos por el horizonte que Él abre en nuestra vida. Ese silencio del Sábado Santo es un silencio donde es el momento también para asumir que la muerte ha ocurrido. El cuerpo de Jesús está en el sepulcro. Según una homilía antigua que está en el oficio de ese día, de Sábado Santo, muy bonita, de un autor anónimo, desconocido, de los primeros siglos, en Sábado Santo Jesús baja a los infiernos, ¿no? Abriendo túmulos, sacando gente a la vida, despierta, ¿no? Ahí aparecen todas las figuras del Antiguo Testamento, ¿no? O algunas de ellas. Despierta, levántate, la vida. O sea, Jesús como Jesús estuviera habitando el interior de la tierra, ¿no? Como si hubiera un movimiento en el interior del sepulcro en que Él está levantando otros. No es solo Él que se levanta de la muerte, es la humanidad entera que se levanta de la muerte. O sea que en el silencio hay una vida intensa que puede estar oculta a nuestros sentidos, a nuestros ojos, pero hay una actividad intensa. Necesitamos mucho de aprender el silencio. Como tú hablabas de la palabra, que yo decía que el silencio es algo revolucionario en el sentido de que es lo más creativo posible. O sea, la palabra que tiene capacidad para generar transformación no es una palabra mía, es una palabra que yo recibo y que recibo en el silencio. Esa es la palabra portadora de vida en todas las circunstancias de la vida. No nos quedemos con nuestras palabras, no nos quedemos con nuestras soluciones conocidas. Abrámonos a otra cosa, dejémonos llevar, escuchemos y veremos que llegamos donde no habíamos imaginado que podíamos llegar. Que lo que aparece, lo que nos aparece, lo que nos es dado, es muchísimo más grande de lo que nosotros ya conocíamos. Dios es pura novedad, siempre, siempre. Y eso es muy... por eso nosotros podemos llevar muchos años en esto, como cristianos, como religiosos, pero siempre estamos empezando porque Dios nos lleva al infinito y hay que estar abierto para ese camino. Y vamos ya hacia la vigilia pascual y el domingo de Pascua, donde resucita el amor que no huyó. A veces confundimos la resurrección con el éxito o también con el triunfo brillante. Sin embargo, tú nos has ido diciendo que lo que resucita a Jesús no es un acto de poder mágico, sino el amor que no se apartó de la oscuridad. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir saber que la Pascua es la victoria de la vulnerabilidad amada por Dios? Sí, la resurrección es la acción de la gracia en nuestra vida. Entonces, la resurrección es la palabra inesperada que escuché el buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una palabra absolutamente gratuita, ¿no? Él sabía que no lo merecía. Pues así también es con nosotros, ¿no?
tantas veces que nosotros tocamos nuestro límite, nuestra impotencia, eh, nuestros fallos, algunos grandes. Y cuando abrimos las manos como pobres mendigos, recibimos la vida, recibimos el perdón, recibimos la reconciliación. Escuchamos la palabra que tanto se repite en el Evangelio: levántate, levántate y anda, sigue, levántate. Además, la palabra resurrección es un sinónimo en griego de este verbo levantarse, ¿no? Levántate, resucita, levántate, sigue. Esto no tiene esto por más difícil que sea, no tiene la última palabra en tu vida. Tú eres un ser para la vida, levántate. Y entonces, esto siempre lo experimentamos desde la vulnerabilidad, desde la pequeñez, desde la impotencia. Es eso, la resurrección. Nosotros vivimos muchas Pascuas en nuestras vidas, muchas muertes, muchas vidas, eh, hasta, hasta la Pascua final, hasta el abrazo final de Dios a nuestra vida. Para eso, a- hacia esa meta, pues nos está señalando la Pascua, ¿no? Hasta la Pascua definitiva, hasta la plenitud de la vida, hasta el abrazo definitivo de Dios a nuestra vida, ¿no? En la casa del Padre. ¿Y cómo recuperar la fuerza bautismal de la Pascua? Bueno, son sinónimos, ¿no? La, mm, eh, una persona, una persona bautizada es una persona, es un ser pascual, ¿no? Como dije. Eh, eh, sí, lo que mantiene vivo el sentido del bautismo, el sentido de la vida cristiana, es vivir en Pascua. Eh, y por eso, bueno, los grandes símbolos bautismales, ahí está en la vigilia pascual, que es la celebración más adecuada para celebrar el bautismo, ¿no? Ahí está el agua, la travesía del Mar Rojo, ¿no? Recuperando ese símbolo del paso de la esclavitud a la libertad. Ahí está la luz, el fuego que alumbraba durante la noche en esa travesía, la noche más clara que el día, como cantamos en el pregón pascual. O sea que el bautismo es la traducción de la Pascua, es la traducción existencial de la Pascua, el bautismo, ¿no? Por eso, por eso, la acción de gracias, la alegría, debe ser el más característico de nuestra vida como cristianos, porque, porque la muerte, porque el dolor, porque la, nuestros fallos, eh, nada de eso tiene la última palabra en nuestra vida. Dios siempre nos está salvando. Y bueno, un discípulo de Jesús es alguien que continuamente se deja salvar por él. Y eso es la vida del bautizado, ¿no? Una persona que está en paso, que está en tránsito. Nosotros estamos en tránsito, somos peregrinos, estamos en tránsito, hasta el tránsito final, pero vamos aprendiendo poco a poco. Nos vamos entrenando para el tránsito final. Y en cuanto nos vamos entrenando, eso ya es alegría, hasta la alegría final. Y después de recorrer este triduo, ¿cómo ser una iglesia vulnerable que camina al lado de la humanidad y no desde el poder? ¿Qué rasgos concretos debería tener hoy una comunidad cristiana para ser de verdad una casa para vidas fragmentadas? Bueno, esa es la gran misión de la iglesia, ¿no? La gran misión de la iglesia es recuperar vidas, es salvar vidas, es, es, es poner el corazón humano, todos los corazones humanos en contacto con la gracia y con el amor de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Eh, no tiene otro sentido la existencia de la iglesia, no tiene otro sentido.
sino comunicar la vida de Dios, sino poner el corazón humano en disposición de acoger la vida que viene de Dios. Yo diría que algunas características fundamentales que hoy me parecen importantes para una iglesia que está al servicio de la humanidad en nombre de Jesús, anunciando y celebrando la Pascua de Jesús en la vida de las personas. Pues yo diría que es algunas de estas características, pues bueno, una de ellas, como estamos hablando de la Pascua, pues vivir bajo la luz de la Pascua. Cuando una iglesia vive bajo la luz de la Pascua, cuando la iglesia se deja iluminar por la Pascua de Jesús, por ese abrazo desde abajo a toda la humanidad herida, entonces la iglesia es portadora de luz a todos los corazones, a todos los lugares del mundo, a los lugares más oscuros de la vida, siempre transmitiendo vida y esperanza. Otra característica que me parece importante, ya hablamos del silencio, ya hablamos del silencio, pero lo quería reforzar, es una iglesia que ame el silencio y que ame el silencio para escuchar el misterio de Dios y para escuchar el misterio del ser humano. Creo que hoy, también lo puedo decir por mí, aunque soy monje, creo que hoy hay demasiada palabra y alguna palabra que está, ya perdió la capacidad de encantar, de generar vida. ¿Por qué? Porque son palabras repetidas con el riesgo de que sean superficiales. Lo que decía hace poco del silencio, o sea, una iglesia que quiera ser casa para vidas fragmentadas es una iglesia que ame el silencio para escuchar la voz de Dios y no la su propia voz, y para escuchar el misterio del ser humano. El ser humano, por más que lo conozcamos, también sigue siendo un enigma. Necesitamos de escuchar las personas de hoy, de nuestro tiempo, lo que viven, sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas, y hacer silencio, silencio para escuchar. O sea, una iglesia que escucha es una característica muy importante. Bueno, y como consecuencia, una iglesia que escucha es una iglesia de puertas abiertas a todas las pobrezas humanas, pobrezas de tanto tipo, ¿no? De lo más variado posible, no solo ni mucho menos, no solo económica, mucho más que eso, también económica, pero mucho más que eso. Una iglesia pobre para los pobres, como tantas veces nos ha recordado el Papa Francisco. O sea, una iglesia donde hay espacio para todos, absolutamente para todos. Por eso pobre y para los pobres, que sirve desde abajo. Una iglesia que no quiere tener la última palabra, pero que da la última palabra a Dios. Y por último, bueno, podría decirte, es una síntesis, ¿no?, de lo que he dicho sobre la iglesia, una iglesia que vive efectivamente del Evangelio, donde el Evangelio está en el centro. Entonces, cuando el Evangelio está en el centro, entonces la misericordia está en el centro. Y una consecuencia de la misericordia es la alegría. Estas dos notas me parecen muy importantes. Una iglesia que escucha, una iglesia que se deja iluminar por la Pascua, una iglesia donde se hace silencio para que resuene la voz de Dios y para escuchar el corazón humano, ese concreto que está delante de nosotros. Una iglesia donde hay lugar para todos. Esta es una iglesia donde en el centro está el Evangelio, o sea,
en el centro está la misericordia y una consecuencia de la misericordia es la alegría. Porque la misericordia lo renueva todo, lo hace todo nuevo y eso es una fiesta, es la alegría. Carlos María, muchísimas gracias por esta travesía que yo creo que nos va a ayudar a ambientarnos muy bien en el Triduo Pascual con todas esas actitudes y sobre todo yo creo que dejarnos hacer una inmersión en un silencio profundo para dejar que el Señor pase también por nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, Carlos María, y hasta siempre. Muchas gracias a ti, Fernando. Me encanta hablar contigo y espero que esta palabra pueda, como siempre, pueda llegar al corazón de alguien, de alguna persona, de algunas personas y ayudar a vivir este triduo que se acerca, que es para recordarnos que toda la vida es así, no solo estos 3 días, ¿no? Que toda la vida es para vivir en esta dinámica. Muchas gracias y feliz Pascua para ti y para todos. Muchísimas gracias. Feliz Pascua. Ojalá esta entrevista con Carlos María Antúnez nos ayude a ahondar más en el Triduo Pascual y también todas estas reflexiones que él nos ha compartido desde la sabiduría monástica nos ayudan a entrar en nosotros mismos y a vivir con hondura estos días santos. Si os ha gustado esta entrevista, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a like, que activéis la campanita y que hagáis vuestros comentarios en vuestro entorno y también en vuestras redes sociales. Muchas gracias.